Refiere al traslado, en realidad al fallecimiento de 3 pacientes que habían sido trasladados, entre tantos más, desde la Aldea de la Bondad, esta ONG que se maneja en la órbita del INAU, que hay en Salto, en Paysandú. Esto concretamente remite al caso de Salto, bueno, esas son las cosas que habrá que aprender y enterarse una vez que además las autoridades hablen, porque todavía no están hablando a propósito de la interpelación, quieren esperar a que eso tenga lugar. Lo que se sabe es poco. Se había terminado, rescindido el contrato entre el INAU y esta ONG y por esa razón se tenían que hacer los traslados. ¿Por qué se rescinde ese contrato? No lo sabemos. ¿Por qué se le otorga a quien se le otorga en Montevideo a estos pacientes? Tampoco lo sabemos. Si es un mejor lugar, si no, cuál es el criterio. Por un lado, uno escucha que en realidad había notas e informes específicos de médicos y de los funcionarios de la ONG diciendo que eran pacientes que estaban en estado muy crítico, que los traslados no eran recomendados, en algunos casos ni siquiera aconsejados bajo ningún punto de vista. Pero ahora resulta que aparece una carta de una doctora de la ONG que decía que sí, pero con ciertas condiciones, y hay que ver si esas condiciones se cumplieron, porque no es lo mismo una ambulancia con todo lo que necesita un paciente crítico y vulnerable en un traslado a una Hércules de la Fuerza Aérea, ¿no? O sea, son muchos los aspectos que van quedando en la vuelta. Es como la punta de un iceberg que uno no termina de entender. Nos falta mucha información todavía. Hay denuncias por un lado, respuestas que no terminan de satisfacer por otras. La información en reserva del Ministerio de Salud Pública sobre el fallecimiento o las causas de fallecimiento. Ahora se habla de que en realidad tenían infección respiratoria estos pacientes. Demasiada cosa dando vuelta y nadie todavía se para de decir, no, las cosas son así o son asá. Mientras tanto, insisto, lo único que tenemos son comentarios o declaraciones sueltas de estos últimos días, empezando por la de la propia ministra Arismendi. Vamos a recordarlo, director. Aldeas de la Bondad asistía por convenio con INAU a 120 pacientes en sus colonias de Salto y Paysandú. El INAU propuso un cambio de modelo asistencial que llevó a no renovar los convenios y los pacientes empezaron a ser trasladados. De los 13 primero que fueron traídos a Montevideo, 3 fallecieron en los últimos días. Los trabajadores de la ONG acusan al INAU. El instituto, por su parte, dice que los traslados no tienen que ver con las muertes. La ministra Arismendi dijo este domingo que en Aldeas los pacientes estaban mal atendidos y que había un foco infeccioso. Acá estamos hablando de una situación en la que estaban muy mal atendidos, tremendamente mal atendidos, por el cual tomamos la resolución de trasladarlos. Hay un foco epidemiológico, los médicos les sabrán explicar mejor los temas vinculados a esto. Este miércoles, las autoridades irán al Parlamento por el tema. Ahora el argumento termina siendo de echarle la culpa a los funcionarios de acá diciendo que maltrataban a los niños, que no estaban bien atendidos, y eso no es real, porque si estuvieron más de 30 años bien atendidos y en buenas condiciones en Salto y después se van a Montevideo y fallecen en 10 días, y quiere decir que el problema no estaba en Salto, el problema lo generaron a través del traslado. Esa es nuestra opinión. Los funcionarios de Aldeas marcharon en Salto en estas horas pidiendo que cesen los traslados. Bien, aquí en estudio nos está acompañando la diputada justamente que escuchábamos recién, Cecilia Aguiluz, por el Partido Colorado. Gracias, Cecilia, por acompañarnos hoy. Varias cosas, ¿no? ¿Conocés personalmente el lugar? Sí. Bien. Sí. Soy de Salto y los salteños casi todos conocemos el lugar. Bien. ¿Es verdad que estaban mal atendidos? No, no es verdad que estaban mal atendidos. Tremendamente mal atendidos. Tremendamente mal atendidos es lo que dice la ministra. Realmente nosotros desmentimos eso. ¿La ministra fue a ver el lugar? No sé si conoce la ministra. Bueno, tengo entendido que no, que ella envió a alguien de Pronadis a que visite el lugar, o sea, que ni siquiera lo vio personalmente. Es una de las preguntas que está muy bueno que conteste, porque para decir que están tremendamente mal atendidos tendría que conocer el lugar y conocer a las personas que trataban con esos niños. Que son Uno quiere creer que mandó gente de confianza, ¿no? Mandó ojos de ella de confianza. Personas que hace muchos años trabajan con estos niños o niños eternos. Sí, no son niños necesariamente, ¿no? En realidad uno le llama niño eterno, pero porque son personas que muchas veces son de una dependencia absoluta de otras personas por sus enfermedades, patologías o vulnerabilidades varias, ¿no? Son
considerados incapaces por la ley, Son digamos. muy vulnerables, incapaces legalmente, pero con una capacidad también de expresarse que creo que es lo que hace que muchos estemos muy doloridos por la situación que se dio. Bueno, de hecho, entre las recomendaciones, y esto lo saben muy bien los entendidos en el tema, todo el afecto, toda la atención, todos los años en que una persona con esta vida, ¿no? con esta dependencia genera en vínculos humanos, vale más que un remedio, ¿no? Entonces, por vale eso, más que una cama. Exacto. Entonces, esas son las cosas que a veces, cuando uno escucha el por qué se oponían al traslado, tiene sentido, tiene criterio. Ahora, lo que no entiendo es el criterio de la rescisión del contrato, porque según la ministra, había que sacarlos de esa ONG y cerrar la ONG porque eran tremendamente mal atendidos. A su vez, se habla de otras razones por las cuales esa ONG rescinde contrato con el Estado. ¿Hasta dónde sabe usted, diputada? Nosotros lo que sabemos, que hemos hecho una investigación y hace meses que venimos acompañando un proceso que ahora les cuento brevemente cuál es, lo que sabemos es que el motivo es económico. El motivo es que IMCOS, que es Aldea de la Bondad, como ONG, y el INAU no se pusieron de acuerdo en cuanto a componente económico. En realidad, la última discusión terminó siendo 2 unidades reajustables por mes por niño. Esa fue la última discusión. No, pero ¿cómo? 2 unidades reajustables. ¿Cuánto se le daba? ¿Cuánto daba INAU antes? El monto lo vamos a saber mañana, que es una de las preguntas que tenemos, porque la intervención, esta ONG fue intervenida a solicitud de INAU en el año 2008, donde una de las cosas que surge de la intervención es que debería pagársele más por cada interno, porque estos internos tenían una atención de 24 horas con personal médico y no médico asistiéndolos permanentemente, y por todas las patologías y connotaciones que tenía, el requisito de dinero tenía que ser mayor. Eso se fue planteando, se fue negociando, se negoció hasta cierto punto, se actualizaron algunas partidas que el INAU tenía atrasadas, hasta que llegó un punto de inflexión donde, después de esa auditoría que el propio INAU pidió, pero que le salió en contra, digamos, el resultado, la ONG se plantó diciéndole, mira, nosotros no los podemos sostener, definitivamente necesitamos este aumento. Ahí el INAU se niega al aumento. Cuando se niega al aumento, le plantea a la ONG la posibilidad de rescindir el contrato. Y ahí empieza el nuevo proceso. ¿El nuevo proceso cuál es? Los propios funcionarios que atendían empiezan a hacer una cooperativa, otras formas jurídicas, empiezan a plantearle diferentes situaciones, en una mesa sentados todos negociando, incluido el Ministerio de Trabajo en cierta parte del proceso, que se sentó también a negociar con INAU, con IMCOS, con los funcionarios, para intentar buscar una solución. Porque ¿cuál era el planteo de fondo? Era que no pasara esto que pasó. El planteo de fondo era, los funcionarios que vienen hace más de 30 años atendiéndolos tienen las capacidades para seguir atendiéndolos y para no generar una omisión de asistencia de lo que ellos necesitan, que no es la omisión de asistencia común, es la omisión de asistencia que este tipo de pacientes necesita y requiere. Y por eso se dio y no toda la quedarse los funcionarios sin trabajo. También casi 150 personas, porque a esos 103 niños los atienden casi 150 personas. ¿Y es en medio de ese proceso que aparece la decisión de los traslados? En medio de ese proceso, y acá es porque cuando uno le busca la lógica, esto no la tiene, porque no la vamos a encontrar, hay una decisión política de que el recorte se tiene que hacer igual. Entonces se licita para dar por otros precios, y se licita y se termina, primero la primera licitación quedó desierta, y luego se otorga una licitación a un lugar que no sabemos si está habilitado, que es parte de las preguntas que vamos a hacer mañana. Tenemos entendido que no está habilitado el lugar al cual venían acá en Montevideo, y se presenta una empresa, gana la licitación, y a partir de ahí, en forma urgente, se deciden hacer estos traslados. Tanto es así que estos traslados no son coordinados como se pidió, porque ¿qué pidió IMCOS para garantía de IMCOS y también los funcionarios? Bueno, hagamos como ese famoso proceso de transición, empecemos a trabajar porque estos niños comen con determinadas personas, si los sacamos de este entorno pueden tener problemas de no comer, entre otras cosas, y bueno, todo ese proceso que se planteó tampoco. ¿Cuántos fueron trasladados en total? Fueron trasladados, el día 1 de diciembre fueron trasladados 16 en total, 13 en el avión, en el Hércules, y 3 por ambulancia. Las 3 personas que fallecieron de esos 13 venían en el traslado del avión. Del Hércules, Sí. bien.
siguen siendo atendidos allá entonces el resto de los pacientes. No, luego hubo otro contingente de 25 que se trasladó hacia Shangri-La, a una colonia en Canelones, que también fue... ¿Por licitación también? Sí, también, y fueron movidos el mismo día que fallecieron Ivone y Tamara. El mismo día fueron movidos, que fue el 7 de diciembre. Bien. ¿Y en qué se trasladaron esos pacientes? A ellos los trasladaron en combis, porque eran 25 pacientes. El resto está en la aldea de Salto. Bien. Bueno, varias preguntas, ¿no? Pero es cierto, necesitamos escuchar respuestas. Queremos creer que están las respuestas, y que acá no hay decisiones tomadas así, con insensibilidad o capricho. Se supone que tiene que haber respuestas que no estamos conociendo en este momento. ¿A qué hora y cuándo la interpelación finalmente, el llamado, digamos? Mañana es el llamado a Comisión de Derechos Humanos. A las 10 de la mañana está establecida la coordinación y van a estar presentes las autoridades de INAU, que es a quien yo pedí con carácter grave y urgente que asistan. Pedimos dos cosas, pedí en la nota. Convocarlos en carácter grave y urgente, y se hizo esta coordinación para mañana. Y la segunda cosa es la suspensión inmediata de los traslados. Porque ahora no están suspendidos, por ahora no. Están, de hecho, coordinándose. ¿Hoy podría estar ocurriendo algún traslado? El jueves, en principio, sería Habría siguiente. uno agendado. Bien. A los efectos informativos nada más. ¿Esto es de INAU o de Mides? ¿Quién es el padre o madre de la decisión? Esto es de INAU, pero todos sabemos que INAU está en la órbita de Mides. Claro. Eso lo sé, pero la decisión es de INAU. Por eso nosotros convocamos en primera instancia a las autoridades de INAU. Es el mismo ministerio, que resolvió lo del Tiburcio Cachón, por ejemplo. Exactamente. O sea, que hay una serie de decisiones que tienen que ver con ONGs y con personas discapacitadas que terminan perjudicando, de hecho, como pasó con estas 3 muertes, a las personas discapacitadas. O sea, como que cae todo el discurso de la inclusión y todo el discurso de la defensa de los discapacitados y todo, es un gran globo que se pincha porque hay una serie de decisiones que la gente no entiende. Y cuando tú decías que estamos esperando las explicaciones, ¿y por qué hay que esperar a la interpelación? ¿Por qué hay que esperar al llamado a comisión? Pero es una explicación que tiene que darse en el momento. Se la deben a la opinión pública. Bastante demoró la propia ministra Arismendi en salir a hablar con el tema del Cachón. ¿Se acuerdan que no había forma de que hablara? Pero, y escuchándola hablar en este caso, ¿ustedes se dan cuenta hasta dónde llega la ministra? Que empieza a señalar con el dedo buscando culpabilidades a las familias y a los trabajadores. A las familias. ¿Ustedes saben lo que es la carga de estas personas discapacitadas? Lo que es la carga para una familia. ¿Ustedes creen que estas personas las mandan alegremente a que el Estado se haga cargo de ellas porque tienen recursos y se los quieren ahorrar? ¿O se dan cuenta de lo que es culpar a la familia? Hay de todo. Bueno, pero ¿cómo se va a culpar a la familia? Hoy estuve justamente con una chiquilina de 13 años en el Pereira, va a ser operada de la cadera. Quien la acompañaba, una funcionaria del INAU, porque es una niña que está institucionalizada desde que nació. A la mamá se le había dado la tenencia por un tiempito y hubo que quitársela por maltrato y abuso. Hay de todo en la viña del señor Graciano. Claro, pero ¿se puede culpar a los trabajadores? ¿Se puede culpar a las familias en este proceso donde al Estado se le mueren 3 pacientes discapacitados en un traslado? Pero es inadmisible, es realmente inadmisible. A mí me quedan algunas dudas y capaz que puedo preguntarle a la diputada. Nosotros hablamos con Medina, con el dirigente sindical, con Fabián Medina, ¿no? Y él, obviamente, nadie duda de lo que es el compromiso de los trabajadores con respecto a estos chiquilines, pero dejó entrever de alguna manera que tenían falta de recursos, que hacía tiempo que venían con falta de recursos por parte de la ONG. ¿Eso es cierto? Es lo que estamos hablando. La falta de recursos se da porque había, incluso dado por una intervención contable que el propio INAU pide, la necesidad de otorgar más recursos, porque esto es muy caro. Mantener vivo y en buenas condiciones como estaban pacientes con estas características tiene... No tenemos el monto, y yo no quiero dar los montos que tengo porque yo tengo... son 1.800 pesos. Yo tengo montos, sí, eso era lo que se pagaba y 2 unidades reajustables más. Ese fue el... O sea, por eso se dice que por 2 unidades reajustables por niño... Por eso yo digo por 2 unidades, porque lo demás ya lo estaban pagando. Claro.
¿no? Con el Instituto Cachón también fue el tema económico. En el Tiburcio Cachón también, que yo soy integrante de la comisión que trabajamos muchísimo con ese tema, junto a las demás compañeras, fue un tema económico. Y fue una decisión que desde que el día que se tomó nunca se dio marcha atrás. Y en este caso también. Y no vemos ninguna autocrítica, no solo respuestas, no hay autocrítica. Acá se le echa la culpa a todo el mundo, menos a quien tiene la responsabilidad. Porque acá hay una responsabilidad del INAU y en última instancia también del MIDES. Con respecto a lo que decía Graciano, hemos escuchado que la ministra dice que estaban tirados en ese lugar. También hemos escuchado que había mamás que no podían tener a esos muchachos consigo, pero que los iban a visitar todos los días. ¿Cuál es la generalidad de la realidad? Es diverso, es diverso. Nosotros, yo tengo el relato de los casos e incluso las fichas de visitas y hay de todo. También hay familias que, yo que sé, una de las chiquilinas que murió, la familia era de Cerro Largo. Y hay gente que no tiene recursos, entonces no es fácil. Estaban en Salto, ellos sabían que estaban protegidos y estaban cuidados. Lo trasladan a Montevideo sin avisar. Esos hechos, que también nos decía Medina ayer, discúlpeme, diputada, pero son al margen de cualquier política de ajuste y de ahorro. Esto es un tema de humanidad. No avisar a la familia es una gaffe, digamos, es una falta que no tiene explicación por ningún lado. No sé qué opinan ustedes. Sí, por supuesto. Y en ese mismo contexto pregunto, porque aún advirtiendo que puede tratarse de una decisión equivocada, me parece que ya es un paso más allá y hasta casi temerario, si no se tienen las pruebas, asegurar, como veo que se está asegurando, que estas personas murieron por causa del traslado. Yo te pregunto a ti, diputada, ¿tú tienes esa certeza? No. Porque, pero se está diciendo, ¿no? ¿O no? No, lo que se está diciendo es lo siguiente. Se advirtió que no se trasladaran, porque cualquier proceso que podían tener estos chiquilines se podía disparar con cualquier cambio del lugar donde vivían. Porque ellos hacía, en un caso, 30 años, en los otros 28 años, que estaban viviendo en el mismo lugar con las mismas personas. O sea, cuando hablamos de la familia de estos chiquilines, la familia de estos chiquilines en realidad eran los trabajadores que estaban con ellos. Entonces, vos no podés sacar a una persona que no tiene ni siquiera la capacidad de comunicación que podemos tener cualquiera de nosotros y que tiene una serie de patologías increíbles que hayan vivido tanto, sacarlos de ahí y ponerlos en otro ambiente. Pero coincidimos que eso es muy claro y hasta te diría de sentido común esto que estás diciendo tú. Asegurar, no es tu caso, por supuesto, además lo acabas de aclarar, de eso se trata. Como yo veo que un día sí, otro también, se insiste con la idea de que murieron por el traslado, siento que es un poco exagerado. Y hay que ser cautelosos en estos temas, yo creo que ahí lo que se habla no es del traslado porque se lo subió en un avión, que puede tener las connotaciones. Sí. Se habla de desarraigo. De eso, sí, fueron desarraigados absolutamente. Pero además se siente de los dos lados, porque la gente que los cuidaba y la gente que estaba con ellos y que era su familia, lo siente de la misma manera, porque no es lo mismo hablar conmigo, que en realidad soy un actor ajeno. Hay que hablar con la gente que hacía 30 años que atendía y cambiaba a estos niños, que no tenían una éscara, que eran niños que no eran internados en el hospital. Los atendían ahí y le hacían las emergencias y atendían cada crisis. Se me ocurren dos preguntas para dejar planteadas para el próximo bloque, a ver qué les parece. Porque por un lado está el tema de si hay nexo o no entre el traslado y los fallecimientos, y eso generará responsabilidades determinadas. Pero al margen está el análisis de la decisión del INAU de cerrar esta ONG, rescindir contrato con esta ONG, hacer uno nuevo con otras. O sea, el análisis de la estrategia y de la política económica que está aplicando más arriba el MIDES, ¿no? Pensándolo en el caso del Tiburcio Cachón, pensándolo en esta ONG. Porque no se termina de entender cuáles serían los criterios, a menos que sí, que aparezca evidencia concreta de que esta ONG había que cerrarla porque había, como dijo, foco infeccioso, que estaban tremendamente... Dice, si eso se puede probar, no hay más que discutir. El tema es que si eso no se prueba... La forma se puede discutir. ¿Eh? La forma se puede discutir.
Sí, pero digo, van por carriles distintos, ¿no? A eso me refiero, como que pareciera que hay dos temas diferentes. A mí me gustaría hacer la pregunta, Vero, saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Victoria, muchísimas gracias. Espero que tú también y todos en el estudio y en sus casas, hablando justamente hoy sobre la tragedia de Aldea de la Bondad y los reclamos al Estado. La pregunta para todos quienes nos miran es la siguiente con respecto al traslado de los pacientes. ¿Se entiende el criterio del MIDES? Pueden respondernos qué piensan sobre esto, enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a través de nuestro mail estabocasmia@tele12.com o en las redes sociales que son Twitter @estabocasmia12 y Facebook estabocasmia12. Además, si quieren dejarnos algún comentario para leerlo al aire, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Bien, y nos vamos con la recomendación de Esta Boca es Mía de un lugar que es único, que se llama Vileta Residencial, ideal para esos momentos en la vida en que hay que tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de nuestro adulto mayor. Un lugar excelente, responsable, comprometido, donde uno lo hacen sentir como en casa, y eso se encuentra en la Vileta Residencial en Punta del Este. Excelentes prestaciones y servicios, estadías permanentes y transitorias y recuperación y rehabilitación postoperatorias. Los invitamos a conocer sus instalaciones. Ubicado en la calle Pilcomayo, casi Pedragosa Sierra, parada 5 a 50 metros de Roosevelt, Punta del Este. Teléfono 099-112233 o información en la web www.lavileta.com.uy. Qué realidades diferentes, ¿no? Qué opciones y posibilidades de vida distintas. Pausa, ya venimos.